Ya saben que estamos desde el domingo pasado, comenzamos una serie de mensajes sobre la fe. Y el primer episodio, si se quisiera, fue sobre qué es la fe. Hoy estamos en domingo, hoy es Domingo de Ramos, como vieron ahí tenemos un decorado bárbaro, ¿no? De Domingo de Ramos. ¿Por qué se celebra el Domingo de Ramos? Que es más una celebración que los cristianos católicos celebran mucho más por ahí que nosotros de alguna manera, porque el Domingo de Ramos es un recordatorio de esa entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, ¿no? Los evangelios lo narran con tanta claridad. Ahí lo narra Mateo en el capítulo 21, Marcos lo narra en el capítulo 11 y cuentan que ahí estaba Jesús con los discípulos y manda a los discípulos a buscar un pollino, un burrito que estaba y nunca había sido montado. Y entonces ahí cuando uno lee la historia de los evangelios, es la entrada triunfal de Jesús y la gente ponía sus mantos y otras personas ponían ramas para que delante del burrito que traía Jesús, y la gente lo aclamaba y decía: Hosana al Rey que viene, ¿no? Hosana al Rey. Y la fe cristiana está basada en reconocer a Jesucristo como nuestro Rey, como el Rey en nuestra vida, como el Señor de nuestra vida, como ese Rey que entró triunfal a Jerusalén. La gente estaba ahí contenta, recibiéndolo, celebrando esa entrada de Jesús a Jerusalén y exclamando: Hosana, Hosana al Rey que viene. Y si hay algo que tenemos que aprender es cómo se vive la fe cristiana. Porque podemos hablar de la fe, como decimos, teóricamente, pero la pregunta es cómo vivimos nuestra fe cristiana, cómo se vive la fe cristiana. Y eso es lo que vamos a ver hoy, ya que la fe se puede tener en muchas cosas. Podemos tener fe en cosas que no son Cristo, podemos estar confiando en otro tipo de cosas. Hay gente que confía en el Gauchito Gil, por ejemplo, ¿no? Y cada uno deposita su fe. Pero ¿qué es? ¿En qué consiste? ¿Cómo se vive la fe cristiana? Mateo, en el capítulo 1, versículo 18, en el 20, en el 21, el 24, y en el capítulo 2, en los versículos 13, en el 19 y en el 23, hablan acerca de ese momento en que Jesús nació. Porque de esa entrada triunfal a Jerusalén, antes de esa entrada triunfal a Jerusalén, hubo una vivencia que tuvo Jesús con una familia. Él vivió en una familia, por eso la familia es la base de la sociedad. Ahora quiero que prestemos atención a esta lectura de varios versículos seleccionados del capítulo 1 y el capítulo 2 del Evangelio de Mateo, que dice así: el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños a José un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que se te avise. Quédate ahí hasta que se te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Después de que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y dijo: levántate, toma al niño, a su madre y vete
a la tierra de Israel, ya que ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. Así que se levantó, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Advertido por Dios en sueños, se retiró al distrito de Galilea y fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret. Con esto se cumplió lo dicho por los profetas: lo llamarán Nazareno. La fe cristiana se vive en un hogar bajo la dirección de Dios. La fe cristiana se vive en un hogar bajo la dirección de Dios. No hay nada mejor que vivir la fe cristiana en un hogar donde se experimente esto que acabamos de leer en la vida de José, de María y en el hogar donde se crió Jesús. Si usted prestó atención conmigo a esta lectura, lo que vemos claramente es que José iba siendo guiado y dirigido por el Espíritu Santo, iba siendo guiado y dirigido por Dios. Y es lo que debemos lograr nosotros. Jesús, quien es nuestro ejemplo a seguir. Jesús se crió en un hogar donde sus padres eran guiados por Dios. Lo mejor que podemos regalarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, es un hogar donde se vive bajo la dirección de Dios. ¿Y eso se puede lograr? Claro que se puede lograr. Eso es lo que Dios anhela para cada uno de nosotros. Es el ejemplo que nos fue dado. Es el hogar donde Jesús se crió. ¿Cómo es nuestro hogar? Es la pregunta que deberíamos hacernos. ¿Cómo se vive en nuestro hogar? ¿Cómo se vive en mi hogar hoy? Es un hogar donde estamos viviendo guiados y dirigidos por Dios. Nuestros hijos están viendo un hogar donde sus padres son guiados por Dios en lo que hacen. Eso es lo que debemos preguntarnos. ¿Estás dejando que Dios te guíe en las decisiones que tomás? Dijimos que íbamos a hablar acerca de una fe práctica, no de una fe de teoría, porque la fe teórica es muy fácil. Es como simplemente decir, bueno, sí, yo soy cristiano y ya está. No, la fe práctica es aquella fe donde realmente uno se mueve. Estamos dejando que Dios nos guíe a nosotros hoy en las decisiones que estamos tomando diariamente. ¿Es Dios el que te guía? Enseñás a tus hijos con el ejemplo, no con las palabras. Le estás enseñando a tus hijos con el ejemplo, no con palabras nada más, a ser hombres y mujeres que son sensibles a la dirección de Dios. ¿Están ellos viéndolo en tu vida para poder luego imitar lo mismo y convertirse en hombres, convertirse en mujeres que aprenden a ser sensibles a la dirección de Dios? Jesús luego, al crecer, cuando él fue adulto, antes de esa llegada triunfal a Jerusalén, donde todos ponían sus ramas para que él pasara, antes de ese momento, él les enseñó con el ejemplo a sus discípulos a buscar la dirección de Dios, a hacer la voluntad del Padre. Los discípulos lo veían a él apartarse a orar. Constantemente los discípulos de Jesús
lo vieron a él que se apartaba a solas a orar y a buscar la dirección de Dios para lo que debía hacer. Él les estaba enseñando con el ejemplo. Y algo que debemos preguntarnos, ¿nuestros hijos, nuestros nietos, nos ven a nosotros apartarnos a orar para buscar la dirección de Dios en lo que hago, en las decisiones que tomo? Qué lindo es enseñar con el ejemplo. Qué lindo es que vean en nuestra vida una fe práctica, no simplemente una fe teórica, una fe práctica, alguien que busca hacer la voluntad del Padre porque entendemos y creemos lo que la Biblia nos dice, que la voluntad de Dios para nosotros es realmente lo mejor, que Dios anhela lo mejor para cada uno de nosotros, y cuando nosotros nos apartamos a buscar su dirección, Él está ahí esperándonos para darnos dirección en lo que tenemos que hacer, para que lo que hagamos pueda ser bendecido por Él, porque está siendo guiado por el Señor. Nada se compara a eso. Por eso Jesús se los enseñó a los discípulos se los enseñaron a sus discípulos, y el mensaje debería correr hasta nuestros días y ser nosotros hoy los que seguimos transmitiendo lo mismo. Cuando hablamos de fe, podemos decir que la fe viene por el oír la palabra de Dios, por oír la palabra de Jesús. Pablo escribe en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, versículos 17, así que la fe es el resultado de oír el mensaje. La gente oye el mensaje cuando alguien le habla de Cristo. Nosotros tenemos que hablar de Cristo y tenemos que vivir como Cristo. Para eso necesitamos estar en comunión con Él. Necesitamos compartir tiempo con Él y que nuestra vida refleje realmente a la persona de Jesús, porque entonces seríamos verdaderamente cristianos. ¿Estamos siendo verdaderamente guiados por Cristo? Es lo que deberíamos preguntarnos. ¿Estamos enseñándoles a nuestros hijos a vivir la fe cristiana verdaderamente? ¿Estamos enseñándoles con nuestro ejemplo? Debemos tener cuidado de no caer en una vida de falsa fe. Pero ¿cómo existe una falsa fe? Sí, existe. Donde decimos ser cristianos, pero no vivimos como Cristo nos enseñó. Decimos ser, pero no vivimos igual que Cristo, ni tampoco ponemos en evidencia el imitarlo a Jesús. Obviamente salvando las distancias culturales y generacionales, pero tenemos que ser imitadores de Jesús. Por ejemplo, este jueves pasado estuve en una reunión con pastores y hay una estadística actual que se hizo, y en esa estadística se hizo una estadística sobre la realidad de los cristianos hoy en día. Y dio este resultado, solamente hecho entre gente cristiana. Y es sobre las prioridades de los cristianos hoy, ahora, actualmente. Y el resultado de esa estadística dio que la prioridad número 1 en la vida de los cristianos hoy es la salud. La prioridad número 2 en los cristianos hoy es la economía. Y la prioridad número 3 es Dios. Algo nos pasó a los cristianos. Corrimos las prioridades. Esta es una triste radiografía del cristianismo de hoy en día, porque perdimos de alguna manera los valores o corrimos las prioridades cuando sabemos que Dios debería ser la prioridad número 1.
Mateo escribe en su Evangelio, en el capítulo 12, versículo 30, amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Aclara él, este es el principal mandamiento. Pero de alguna manera cambiamos esas prioridades. Y yo vuelvo, entonces necesitamos retomar una fe práctica, no una fe teórica, una fe práctica donde tenemos verdadera relación y comunión con Dios y dejamos que Dios sea el que guíe nuestra vida en todo momento, porque lo ponemos a Él, porque Él es nuestra prioridad, porque amamos al Señor con todo el corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, y Él pasa a ser el número uno, no la salud, no la economía. Dios pasa a ser el número uno porque Él dice que lo demás todo va a venir por añadidura. La salud, la bendición en la economía, todo va a venir como una añadidura. Pero, ¿saben cuándo perdemos las prioridades? Perdemos las prioridades cuando descuidamos nuestra relación con Dios. Al descuidar nuestra relación con Dios, perdemos nuestras prioridades. Nuestra relación con nuestra comunidad de fe también es importante, porque nos alentamos mutuamente a la fe. Si algo quiere desviar nuestras prioridades y somos una comunidad de fe que está buscando a Dios como prioridad, nos vamos a animar y a alentar unos a otros y eso nos va a ayudar. Hoy vemos, como decíamos algunos domingos atrás, una iglesia con poco compromiso y con sus prioridades en otro lugar, porque dejaron de ser sensibles a la dirección de Dios. Y cada vez más se ven cristianos que viven bajo su propia dirección, en lugar de ser guiados por Dios. ¿Por qué perdemos las prioridades? Porque dejamos de ser guiados por Dios y nos guiamos por nosotros mismos, por lo que nosotros consideramos que es lo mejor, por lo que nosotros consideramos que debemos hacer. Corremos las prioridades cuando dejamos de ser sensibles a la dirección de Dios. Entonces nos guiamos por nosotros mismos. Cuando hablamos de ser guiados por Dios, nos referimos a que Dios nos mostrará el camino menos peligroso por donde debemos de transitar. Cuando vemos la historia de José y María, Dios los fue guiando para que no corran peligro. De la misma manera, Dios quiere guiarte a vos y a mí por las sendas, por los caminos menos peligrosos. Pero necesitamos ser sensibles a su dirección. Debemos despejar el camino, transitar la vida por donde Dios nos guía. Es como poder navegar en una banda ancha, ¿no? Donde el camino está despejado, corre todo rápido, ¿no? ¿Vieron cuando tenemos poca internet? Qué incómodo que es hoy en día, ¿no? Los que tenemos algunos años y empezamos cuando la internet recién comenzaba, era todo muy lento, pero ahora ya nos acostumbramos que todo va muy rápido, ¿no? Entonces, Dios quiere que vayamos por caminos despejados. Es como poder navegar en banda ancha. La fe cristiana se vive sin dobleces, sin dobleces. Cuando hablamos de sin dobleces es sin un doble mensaje, con integridad, compartiendo mi fe con todos, en todo lugar y sin temor y sin vergüenza. Como Santiago escribe en su epístola, en el capítulo 1, versículo 8, el hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos, inestable, no está en buena comunión con Él, está inestable. Vivamos una fe práctica,
Vivamos una fe sincera, vivamos una fe donde todos pueden ver que somos hombres y mujeres, que estamos siendo guiados por Dios y que nada nos avergüenza. Dice en otra versión de este capítulo de Santiago, en otra versión, su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Nosotros somos guiados por el Señor. Tenemos que aprender a tener esa fe práctica que nos permite tener esa estabilidad en todo lo que hacemos, que se manifiesta. Debemos ser personas de fe, con una fe práctica que decidimos vivir como Dios nos enseña, como Él nos enseña en su palabra, una fe que nos permite tener una verdadera comunión con Dios, algo real, algo cotidiano de todos los días, algo que lo ven en mi hogar, en mi casa, y todos con los que me relaciono también lo ven. Ningún mensaje es más nocivo para una familia como para una comunidad, o para una comunidad de fe, si se quiere también, que ser personas inestables en la fe, que descuidan su relación con Dios y que muestran una imagen que en realidad está desvirtuada del cristianismo, porque no es lo que Jesús quisiera para nosotros, no es lo que Dios anhela. Eso produce que la iglesia, de alguna manera, deje de crecer, o que en realidad el reino de Dios avance como si estuviera con una señal de internet baja, despacito avanza. Porque nosotros estamos impidiendo que avance de otra manera al no lograr una fe práctica. Le damos lentitud a la obra que Dios quiere hacer. ¿Vieron que a veces la computadora se llena de virus? ¿A cuántos les pasó alguna vez que se les llenó la computadora de virus? ¿A mí solo o a alguien más? ¿No? Y está más lenta, ¿no? Bueno, cuando nosotros no vivimos una fe práctica, es como que algún virus nos entró. Entonces no nos permite tener esa comunión con Dios que tendríamos que tener. Y entonces nuestra fe está más lenta, nuestra vida cristiana no es lo que Dios quiere. Y el reino de Dios no se manifiesta como Dios quisiera, va más lento, porque tenemos algo. El enemigo se ocupa de que meternos algunos virus para que nuestra vida cristiana no tenga esa fe práctica que Dios anhela. ¿Se entiende? ¿Sí? Dios quiere una fe práctica. Si hay algún virus en nuestra vida, algo que está ahí que no nos permite tener esta relación con Dios y esta fe práctica, entonces desarraiguémosla de nuestra vida. Desarraiguémosla de nuestra vida. ¿Cómo vivimos, para concluir, cómo vivimos nuestra fe cristiana? ¿Cómo estás viviendo tu fe cristiana hoy? ¿Será verdaderamente como Cristo soñó que estás viviendo? ¿Estás viviendo tu fe cristiana como Cristo soñó que la vivas? ¿Cómo estás viviendo tu fe cristiana como el Padre la planificó? Preguntémonos esto también. ¿Dejaremos que el diablo inserte virus en nuestra vida y en nuestra familia para evitar el avance del reino de Dios? Para evitar que vivas bajo la dirección de Dios, que es lo mejor que nos puede pasar. ¿Viviremos sin dobleces nuestra fe cristiana? Creo que hoy, puntualmente hoy, Dios quiere hacer correr un antivirus en nuestra vida. Dios quiere hacer correr un antivirus en nuestra vida para librarnos de todo aquello que no nos permite vivir esta fe práctica, siendo guiados por Dios absolutamente en todo lo que hagamos. Para que nuestra vida sea más efectiva, para tener más efectividad en lo que hacemos y así lograr como personas, en nuestra familia,
y como comunidad de fe cumplir mejor nuestra misión. Tu misión en la vida. Todos tenemos una misión en la vida y como comunidad de fe también tenemos una misión. Entonces, librémonos, dejemos que Dios inserte ese antivirus, examinémonos cada uno de nosotros, permitamos que el Espíritu Santo examine nuestra vida para que podamos cumplir nuestra misión y dar a conocer el reino de Dios y a Cristo como Salvador. Ese Rey que un día fue recibido con honor, poniéndole palmas ahí a su caminar. Ese Jesús que es nuestro Salvador, para poder reflejar a ese Cristo Salvador. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y oramos? Padre, esta mañana venimos a buscar tu presencia. Queremos darte gracias por tu palabra y queremos rogar que tu Espíritu Santo pueda examinar nuestra vida, pueda examinar nuestro interior. Queremos que vos puedas, de alguna manera, como un ejemplo, pasar ese antivirus que quite de nosotros todo aquello que no nos está permitiendo vivir una vida verdaderamente guiados por vos. Por eso, Dios, acá estamos. Ponemos nuestra vida en tus manos. Examínanos. Mira nuestro corazón. Pongamos nuestra vida en las manos de Dios con sinceridad. Pensemos cómo estamos viviendo. Analicemos si estamos dejando que Dios nos guíe en todo lo que hacemos. Si nuestro estilo de vida es lo que Dios soñó para nosotros. Analicemos si nos estamos preguntando cada vez que hacemos algo, ¿Cristo haría esto si estuviera en mi lugar? ¿Él haría lo que yo estoy por hacer? Escudriña nuestro corazón, Dios. Espíritu Santo, paséate en medio nuestro. Toca la vida de cada uno de los que estamos aquí. Y toca también la vida de aquellos que tal vez en este momento están mirando a través de las redes sociales. Te animo que ahí a donde estás, tal vez en tu hogar, permitas que Dios examine tu corazón. Y si hay alguien mirándonos que nunca le abrió su corazón a Jesucristo, yo te animo a que en este momento puedas hacerlo. Que le abras tu corazón a Jesús, que quiere guiar tu vida, que quiere lo mejor para vos. Y para eso dio su vida en la cruz. Por eso, si estás ahí, mirándonos ahora, te invito a hacer esta sencilla oración conmigo y que digas: Señor Jesús, abro mi corazón, te invito a ser parte de mi vida. Perdóname todos mis pecados y a partir de hoy te reconozco como mi Salvador y te pido que me des dirección, que me guíes en todo lo que haga. Amén.